presentar a mi invitado, que es el Raúl Domínguez Rodríguez. Él es licenciado en psicología, cuenta con maestría en psicoterapia, certificado como terapeuta de pareja y certificado como terapeuta de pareja centrado en las emociones. Cuenta con consulta privada desde hace 25 años. Sus principales áreas de interés son recuperación de eventos traumáticos, la ansiedad, la depresión, el desarrollo de relaciones de pareja seguras y satisfactorias y apoyo a parejas a su recuperación después de una infidelidad. Vamos a hablar de eventos traumáticos, qué son, cómo nos afectan y cómo recuperarnos. Pues bienvenido. Bienvenido gracias al programa Salvemos una Vida. Gracias por aceptar la invitación. Desde el punto de vista de la psicología, ¿qué es un trauma? El trauma no lo podemos ver como los eventos que nos suceden externamente. Por ejemplo, eventos como una violación, eventos como presenciar un crimen, un atragantamiento y alguien muere. No lo podemos catalogar debido a lo que sucede externo, sino que el trauma es algo que sucede dentro de nosotros. Eso es algo muy importante para tener pendiente, porque no podemos definir un trauma en función de lo que pasa externamente, sino de cómo lo procesa el individuo. Por supuesto, hay ciertas situaciones, como por ejemplo presenciar un crimen, que evidentemente para la inmensa mayoría de los seres humanos va a ser una experiencia traumática observar un crimen. Sin embargo, hay otros traumas que pasan desapercibidos porque no son eventos sangrientos, pero sí son eventos que al ser humano le acaban causando mucho dolor y una sensación de vulnerabilidad que lastima y duele. Y ¿nos podrías decir, o se podría decir que existen varios tipos de eventos traumáticos? Si nos puedes mencionar algunos. Hablemos, por ejemplo, de los traumas que son los más obvios, los más comunes, ¿no? Por ejemplo, puede ser una violación, un abuso sexual, puede ser también presenciar un homicidio, que te asalten o que alguien entre a tu casa y robe, un accidente de tránsito con consecuencias catastróficas. Es tener un parto, por ejemplo, que no llegaste al hospital y tuviste que dar a luz en un lugar donde no te sientes segura, una amenaza a tu vida y a tu integridad. Todo esto es la parte más obvia y la más evidente, pero hay otros traumas que no se notan a simple vista, como por ejemplo el trauma del abandono. ¿Sí? Tú puedes pensar, por ejemplo, que creciste con papá, que creciste con mamá, y puedes decir, yo tuve a mis padres en la casa, pero no necesariamente esos padres que estaban en la casa se vincularon contigo emocionalmente. Y eso es un trauma por abandono. El que no sean cubiertas nuestras necesidades emocionales causan en nosotros dolor, causan en nosotros una sensación de vergüenza, de miedo, de abandono, que nos deja traumatizados también. O sea, que pueden existir, digamos en este caso, los hijos a cualquier edad, que están los papás, pero a la vez no están. Exactamente. Por supuesto, porque papá era alcohólico y entonces desaparecía por algunas horas, y cuando regresaba entonces estaba crudo y no participaba ni con mamá ni conmigo. Esa es una manera también de estar traumatizado. Algunas personas dicen, es que mi papá, mi mamá no tenían mala borrachera, no llegaban y golpeaban. No golpeaban, no ofendían, no agredían verbalmente ni físicamente, pero la omisión de afecto es traumática. Eso es bien importante y creo que es algo que poco se habla al respecto. La omisión de afecto es traumático para el ser humano. Generalmente pensamos en el trauma como eventos sangrientos, pero no sentir amor, no sentirnos amados y protegidos para el ser humano es algo muy difícil. Y creo que algo que estás diciendo que es muy importante, que no se nota. O sea, yo quedé traumado por la ausencia de papá, de mamá o de los dos. Claro. Y pasó la vida, crecí y a lo mejor el trauma se me quedó. Claro. Y no me doy cuenta. Exactamente, y no nos damos cuenta porque parecen como que al no vivir algún evento de sangre, entonces lo minimizamos y decimos, pues bueno, no tuve papá, no tuve mamá, o mi papá y mi mamá se vincularon un poco conmigo, no pasó nada, soy una persona de bien y de provecho, pero al final muchas veces sí aparece el trauma de otras maneras, de otras formas. ¿Cómo me doy cuenta yo que pues a lo mejor yo tengo un trauma o alguien que vive conmigo o alguien que es cercano a mí
me doy cuenta y digo, a lo mejor después del programa se pueden dar cuenta y se pregunta, a lo mejor, no sé, mi hermano, mi papá, alguien cercano, ¿será que tenga un trauma? Si te preocupan algunas conductas que tú realizas o si te preocupan algunos sentimientos que tienes dentro de ti donde no te sientes pleno, no te sientes realizado, probablemente hay algunos traumas que están sosteniendo esas conductas inadecuadas o el malestar que estás viviendo. Digamos en palabras coloquiales, no estoy siendo feliz. Por ejemplo, claro, algo está obstaculizando mi felicidad y probablemente hay eventos traumáticos que están interfiriendo. O por ejemplo, también decir, no sé, como que te hace falta algo en la vida y no sabes qué es. Y lo tratas de completar con, por ejemplo, conductas que son inadecuadas, ¿sale? Entonces me voy al casino, ¿sí? Y a lo mejor no percibo que tengo problemas de juego, ¿sí? Pero algo me dice, paso demasiado tiempo en el casino. No estoy perdiendo mi casa, no estoy perdiendo el trabajo, pero hay algo acá como que me dice, ¿qué hago acá? ¿Sí? O de repente algunas personas que hacen demasiado ejercicio. Me la paso en el deporte haciendo ejercicio y me preocupo demasiado por mi bienestar físico y bueno, ¿qué está pasando dentro de mí? Que estoy tan pendiente de mi cuerpo, de lo que como. Algo está pasando dentro de mí que me está motivando a exagerar en ciertas conductas. A veces se nota de manera muy evidente, ¿sí? Si tienes problemas de juego, problemas con el alcohol, se nota muy evidente. Pero en algunas ocasiones no se nota de una manera tan clara. Es esa sensación como que por dentro dices, algo me falta, algo tengo, no me gusta esto que estoy haciendo. Hay algunas conductas que no se nota, por ejemplo, Liz. Por ejemplo, trabajo mucho, me la paso todo el día trabajando, ¿no? Entonces me lo vendo de tal manera que lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia y me entrego al trabajo porque quiero darles lo mejor para ellos, ¿no? Y entonces estoy trabajando todo el día y no les dedico tiempo, ¿sí? Entonces me vendo esa idea de que lo hago por ellos, pero realmente es que hay un trauma por ahí abajo que me está impidiendo conectar con ellos de una manera saludable. Yo le hacía una pregunta al psicólogo Raúl. Le decía que, por ejemplo, si se cancelaban a veces los traumas. Por ejemplo, alguna chica que en su niñez o en su juventud fue violada, lo cancela, pasa el tiempo, tiene niñas y cuando quieren le pasa lo mismo a las niñas. Entonces ella creo que se vuelve el doble, ¿no? El dolor de la hija que quieren violar y creo que lo de ella resurge también. Claro, emerge en una nueva etapa de la vida. Sí, ahora, la palabra cancelada, Liz, puede sonar como a que lo superó de alguna manera, y realmente no, realmente le sigue afectando. De hecho, una de las características de los traumas es que cuando suceden, al poquito tiempo, casi inmediatamente nos empieza a afectar, nada más que de maneras a lo mejor no obvias, como lo que me estás platicando de esta chica. Al final emergen, sí, pero los bloqueamos de tal manera esas emociones, de tal manera que podamos, entre comillas, sobrevivir, pero no vivir plenamente. ¿Cuánto puede durar un trauma? Toda la vida. Un trauma que no es atendido, toda la vida. Es otra de las características de los traumas. Y el trauma puede, por ejemplo, creo que ya sané, pero y aparentemente estoy bien, pero de repente vuelve y me vuelve a tambalear y vuelve a desaparecer, o sea, como que va y viene. ¿Podría pasar? En general, imaginemos que es como una herida. Cuando sucede el trauma, sangra, ¿sí? Sangra esa herida, no se ha formado cicatriz. De repente, entonces, si la persona va trabajando bien el trauma, puede ir cicatrizando esa herida de una muy buena manera, pero al final va a quedar una pequeña cicatriz que se puede activar con ciertos eventos a lo largo de la vida. Si se ha trabajado bien el trauma, entonces esa herida se va a abrir muy poquito, a lo mejor es un instante, es un momento, pero no te va a causar gran problema. Si no lo trabajaste, te va a perseguir toda la vida. Y en cualquier momento. Y en cualquier momento puede emerger por algo que le llamamos detonadores. Aparece algún detonador. Si, por ejemplo, tengo algún trauma de abandono con mi papá, por ejemplo, si no tuve papá. Y entonces de repente el Día del Padre a lo mejor emerge ese día y se quedo devastado y ni siquiera voy a trabajar. Probablemente quiere decir que no he trabajado de manera adecuada el trauma. Pero si llega el Día del Padre, lo recuerdo y bueno, es una pequeña herida, pero estoy funcional. En general estoy bien funcionando conmigo mismo y con la gente. Pues bueno, es un pequeño trauma que tuve en mi vida, pero que he sabido manejar de una manera apropiada. A mí me ha tocado escuchar en algún lugar o en varios
¿Cómo explicarle? Por ejemplo, pues sí, tú decías y estabas dando el caso de un papá alcohólico que se va y pues deja una huella de abandono en los hijos. Claro. Pero, y pueden haber muchos casos como este, o sea, claro. por alcohol o porque el papá o la mamá tienen otra persona y también Claro. abandonan mucho tiempo a los hijos. Pero, ¿qué pasa cuando los papás se ven en la necesidad de salir a trabajar? También los tienen que dejar. ¿Habría alguna manera de explicarle a los hijos que yo te quiero mucho, pero estoy trabajando para mantenerte o para darte lo mejor? A veces creo que un niño no lo capta, porque te digo, he oído muchas veces, es que solo trabajaba, pero dices, ¿y cómo iba a vivir si no trabajaba? ¿Hay alguna diferencia entre el abandono por algún vicio o por lo que fuera y dejar porque tengo que ir a trabajar? Si es un abandono por una adicción, se nota más. Si es un abandono por trabajo, se nota menos aparentemente. Pero al final acaba lastimando a los niños, ¿sí? Decías hace un momentito, entonces, ¿qué hacemos? ¿Se lo explicamos a los niños? Se lo puedes explicar y tratar de mitigar, pero de todas maneras el abandono ya está. Por más que se lo expliques a alguien, el dolor de no cuento contigo sigue apareciendo. Entonces, más que encontrar una manera de explicarle al niño por qué te abandono, ¿sí? Es un poquito, suena un poco claro. paradójico, ¿no? Oye, vengo acá a contarte por qué te dejo y me voy a tengo que ir a trabajar. Sí, el niño realmente sigue careciendo de este apoyo de sus padres. Que realmente es importantísimo. Somos nosotros los que tendremos que encontrar una manera de conectar con nuestros hijos de tal manera que ellos se sientan amados. Los síntomas que yo tengo que ver en mí o en otro, que probablemente hay un trauma. Generalmente estoy desconectado de mí mismo y de mis necesidades. Entonces trabajo en exceso, empiezo a consumir alcohol, me esfuerzo en situaciones o en cosas de las cuales no me siento a gusto conmigo mismo, conductas que ponen en riesgo mi vida, ¿sí? Hay una desconexión de mí mismo. Otra de las características es que los traumas afectan mi relación con los demás. Entonces ya no me relaciono de la misma manera si tengo algún trauma, porque me alejo. Normalmente hay una situación de aislamiento emocional. Desde mi corazón no puedo abrirme, no puedo expresar lo que siento. Claro. Ese sería una parte de un síntoma. Por ejemplo, claro, la dificultad para conectarme con los demás. Por ejemplo, de expresar amor o de poderme defender también de ciertos abusos. El que yo me calle también, claro, muestra. Claro. O sea, que me agreden, claro, y yo me calle porque o tengo miedo. Eso, claro, representa una afectación en cómo me relaciono con los demás. Si tomamos un caso así como muy específico, por ejemplo, un abuso sexual, ¿sale? Cuando hay un abuso sexual, entonces mi capacidad de relacionarme con otras personas se va a ver afectada. Entonces hay una afectación externa de cómo me vinculo con los demás. Hay una afectación personal de cómo me veo a mí mismo, a mí misma, verme como el violado, como la violada. Eso afecta la conciencia que tengo de mí mismo. Otra de las características también es que evitamos estar en el presente. Muchas personas que atraviesan por trauma están en el futuro, ¿sí? Entonces me tengo que ir a trabajar todo el día, lo hago por mis hijos. Pero realmente es esa ansiedad porque no saberme vincular, por ejemplo, con mis hijos o con mi esposa. El trauma que pueda tener un niño es más fuerte que el que pueda tener un adulto, o se considera igual. Esto es bien interesante, Liz, porque nos habla de lo que me estás preguntando, tiene que ver con por qué a personas les afecta de manera diferente el mismo evento. ¿Sí? El procesamiento de información de un evento es muy diferente de una persona a otra. Tiene que ver, por ejemplo, en parte con la edad, en parte tiene que ver también con cómo están, con las experiencias previas que tuvimos para relacionarnos con, por ejemplo, con nuestros padres. Imaginemos, por ejemplo, una chica de 15 años que fue abusada. Entonces, si esta chica de 15 años tuvo y tiene vínculos seguros con sus padres, el abuso lo va a superar muchísimo mejor que una chica que ha sufrido abandono emocional de parte de sus padres o que ha vivido violencia física de parte de sus padres. Entonces, el tener conexiones seguras en la infancia, en la adolescencia o en nuestra adultez nos ayuda a prevenir que los traumas no se hagan tan grandes y nos duelan menos. O sea, si tenemos a alguien a nuestro lado
puede ayudar muchísimo por lo que nos Efectivamente. estás diciendo. Alguien que esté a nuestro lado y que esté disponible para nosotros, que haya una disponibilidad y que sea empático y que valide nuestros sentimientos, ¿sí? Ah, oye, viste que atropellaron a alguien y solo por eso estás así, ya supéralo. Eso no es apoyo. Hay alguien allá, Ujú. pero no es apoyo. Un niño que se le murió, por ejemplo, su mascota. Gente que viva con él, que le diga, ay, óyeme, es que solo es un perro. Para eso está tanto Claro. drama, tanto show. O que le traigan otro perro inmediatamente para, También. para sustituirlo. Claro, le estamos enseñando a bloquear sus emociones. Entonces, una de las características de los eventos traumáticos es que nos enseñan, perdón, si no los manejamos bien, es que bloqueamos nuestras emociones a perpetuidad. ¿Sí? Hace unos meses estaba yo en un avión y atravesé por un aterrizaje de emergencia. ¿Sí? Y entonces, estando allá, por ejemplo, tenía yo que suprimir mis emociones, porque si no iba a caer en pánico. Estaba ya al borde de un ataque de pánico, ¿no? De repente nos dice el piloto que ya no podía llegar a Mérida, que tenía que regresar a Houston y que iban a estar los paramédicos, los carros de bomberos para socorrernos, ¿no? Y entonces toda la angustia que sentí en ese momento fue grandísima, ¿no? Y tuve que regularme y tratar de suprimir mis emociones para no caer en pánico en ese ¿Qué momento. hiciste? Cuéntanos, para que la gente que entre en ese pánico lo haga. Estaba por una parte pensando en que me iba yo a morir. Veía yo a mi mamá en el ataúd cuidándome, a mi esposa, a mis hijas llorando. O sea, tenía todas esas imágenes catastróficas que es normal. Esa parte es normal. Entonces lo aceptaba como con normalidad. Esto es normal que lo piense. Ahora, Raúl, hablaba yo conmigo mismo, que esto es muy importante, hablar con nosotros mismos, tratando de tener una mirada empática y compasiva, ¿no? Ahora, Raúl, ¿dónde estás? Observa, estás vivo, estás en el avión, no se ha caído, no ha explotado. Respira, tranquilízate, es normal que tengas estas respuestas emocionales. Me estaba yo validando y tratando de tranquilizarme. De todas maneras, tenía yo mucho miedo. Claro. Al final aterrizamos, sí, me dio más miedo todavía porque, según yo, tardaron como 3 minutos en abrir el avión. A lo mejor fueron 30 segundos, pero lo sentí enorme, ¿no? Entonces, ya después de eso, decía yo, esto fue traumático para mí, fue muy grave, le estoy pasando mal. ¿Qué tengo que hacer? Hablar de esto. ¿Sí? Lo que se sabe ahorita sobre trauma es que ocultar los traumas, esto que comentabas, cancelemos el trauma, ¿no? Metámoslo bajo la alfombra. No funciona, no ayuda. Los traumas de los que no se habla se perpetúan. Entonces, ¿qué hice? Agarrar el teléfono, hablar con mi esposa, un pasajero que estaba junto a mí, estuvimos platicando sobre el tema, ¿sí? Y durante los siguientes días lo que hice fue hablar del tema, con gente que me pudiera comprender, que fuera empático conmigo. Y lo que recibí de parte de ellos fue empatía y cariño. Entonces eso me ayudó a que en las siguientes ocasiones que he volado, ya puedo volar con mucha mayor tranquilidad. Fue un evento realmente traumático para mí. Claro, claro que sí. La muerte de una mascota creo que puede ser en niños o en adultos, cualquier evento, y creo que el decirle, ay, no pasa nada, exageras, o eso podría ser hasta violento, ¿no? Por supuesto que es violento, Liz, claro, porque la violencia no nada más cobra un tinte cuando es algo activo, no algo sangriento, sino es violento también no recibir apoyo y afecto. Sí, por ejemplo, está tu pareja llorando porque vivió algo muy difícil. No sé, por ejemplo, lo que decías, la muerte de un perro, ¿no? Y tú ves a tu pareja llorando o a tu hijo llorando y no reaccionas, solamente sigues porque para ti derecho. No significa es nada. Un acto violento eso. ¿Por qué es violento? Porque en nuestra naturaleza humana estamos cableados para conectar. Necesitamos esa conexión, es parte de nuestra supervivencia, es parte de nuestra especie. O sea, veámonos como especie, y la especie humana no es nada más un cuerpo, sino es este cableado emocional. Somos seres relacionales, y cuando las relaciones entonces se ven obstaculizadas, aparecen traumas. Aquí te voy con otra pregunta. La infidelidad, digo, en una pareja, Claro. ¿podría causar un trauma? Por supuesto, las infidelidades causan severos traumas, no traumas, severos traumas. ¿Sí? ¿Por qué? Platicaba hace un ratito contigo de cómo es importante para el ser humano como especie tener un vínculo seguro. Cuando somos niños, adolescentes, ese vínculo seguro cobra forma con nuestros padres. Cuando llega la adolescencia, nuestro cerebro cambia y este cableado nuevo de nuestro cerebro nos llama a buscar seguridad y afecto con una pareja. Entonces migra nuestra necesidad de ese vínculo seguro, que antes era con nuestros padres, ahora es con nuestra pareja. Y si nuestra pareja puso los ojos en otra persona, es extraordinariamente traumático para nosotros.
Y te quiero comentar algo sobre ello. Algunas personas pueden decir, pero, oye Raúl, si solamente fueron textos, oye Raúl, si realmente no se concretó esa cita, no se acostaron, es también muy traumático si no se acostaron, y es muy traumático si fueron, entre comillas, solo textos. ¿Por qué, Liz? Porque imaginemos, para darte una comparación, imaginemos que alguien te encañona, ¿sí? No salió la bala. Bueno, en mi caso, el avión no se cayó, aquí estoy vivo, ¿sí? Pero estos eventos donde casi sucede algo, donde estamos cerca de que salga una bala, cerca de que se caiga un avión o cerca de que mi pareja me engañe, es extraordinariamente traumático. Por supuesto que es traumático. Las personas que atraviesan por una infidelidad tienen pesadillas, tienen cambios de humor, pasan del enojo a la tristeza, a la angustia, tienen dificultades para dormir, gran irritabilidad, paranoia. Realmente es un evento extraordinariamente traumático descubrir una infidelidad, sea una infidelidad virtual o emocional, tiene prácticamente el mismo peso que una infidelidad física. No hay mucha diferencia en cuanto a ello. Duelen mucho y requieren rehabilitación. ¿Se podría intuir, o sea, la infidelidad? ¿Qué piensas tú que eres terapeuta? Es impresionante la capacidad que tiene el ser humano para intuir una infidelidad. Es una cosa increíble. O sea, el ser humano percibe, tiene un sexto sentido para decir, acá hay algo raro. A veces a las personas les llevan algunas semanas o meses, ¿sí? Raramente años, pero muchas veces pueden sentir que la infidelidad está sucediendo, pero dicen, acá hay algo raro, hay algo que no me explico. ¿Sí? Tenemos una percepción muy especial para detectar que nuestra pareja está engañándonos. Y igual puede pasar también, ¿no? De que pues ya tienes eso, ya se te está volviendo un trauma. Uh-huh. Tal vez empieza ese sexto sentido a decir algo está pasando, algo está raro. Y empieza como que no quisiera decir paranoia, ¿no? Sí. De que empiezas a revisar, empiezas a buscar, a... Entonces, ese sería parte del trauma, ¿no? De que empieces con esta angustia y a lo mejor está trabajando en ese momento tú dices, que no sé dónde está. Claro. Entonces empieza toda esa parte de que ya estás dudando, debe de ser horrible. Por supuesto, es horrible. Y parte del trauma. Es parte del trauma y tiene que ver con una ayuda que nos quiere dar nuestro cerebro. Nuestro cerebro nos dice, hey, cuidado, va a haber peligro acá. Puede ser que te engañen, ¿sí? O puede ser que abusen de ti, o puede ser cualquier situación. En este caso que me estás platicando, la infidelidad, puede ser. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo? ¿Qué hace tu cerebro? Te pone en alerta y te pones a buscar y entras en modo detective. Y entrar en modo detective es una respuesta normal de tu cuerpo para tratar de encontrar respuestas. Es como, por ejemplo, imaginemos que acá aparece un ratón. ¿Sale? Lo cazamos o lo matamos, lo que quieras, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar tranquilos con que hay un ratón acá. Vas a decir, de repente sale otro. ¿Dónde está el abuelito, el primo, la mamá, el papá del ratoncito que encontré? Seguramente que hay más. Entonces tu cerebro dice, a ver, tengo que buscar si hay más. Eso pasa mucho en las infidelidades o en las sospechas de infidelidad. Empezamos a buscar más y es normal buscar más. Y ese sería parte del trauma, que a lo mejor concluyes esa relación, empiezas otra, pero ya no vas a estar tranquila porque ya existe este trauma. Pasa el tiempo y se hacen de otra pareja. ¿Podrían empezar de manera natural o la persona que ya vivió la infidelidad le va a entrar la duda? ¿Será que sí me haga lo mismo o no me...? Queda una secuela y esa secuela es rehabilitable, ¿sí? Cuando tú encuentras una nueva pareja y esta pareja te provee amor y protección de manera consistente, con el tiempo puedes irte rehabilitando. La persona que fue infiel, hombre o mujer, que ha sido infiel, y ya no quiero decir si uno varias veces o es su forma de vida, no lo sé, ¿habrá detrás de él algún trauma o ella algún trauma? Muy a menudo hay traumas que le llevan a la persona a desconectarse de sí mismo y de la relación. Una persona decía, es que yo de niño tartamudeaba mucho, y como tartamudeaba mucho, entonces me siento inseguro, y aunque estoy con mi esposa y la quiero mucho, y estoy enamorado, y es una persona muy importante para mí, tengo buen sexo con ella y la quiero, pero cuando salgo con otras mujeres, las seduzco, entonces me siento más hombre, me siento más fuerte, me siento más seguro de mí mismo. Ahí hay un trauma no resuelto. ¿Se puede sanar un trauma? Por supuesto que sí.
sí podemos sanar los traumas. ¿Qué tanto es la pregunta, Liz? Algunas personas después de eventos traumáticos muy fuertes pueden tener vidas prácticamente normales y prácticamente sin secuelas o con secuelas muy, muy pequeñitas. Otras personas sí les cuesta mucho más trabajo y pueden tener secuelas, pero sí invitaría a las personas que dentro de sí, algo dentro de sí les dice, algo tengo mal, algo está pasando conmigo, esa intuición humana de algo no está bien conmigo, que asistan a terapia, que busquen terapia para solucionar lo que han vivido, ¿sí? Para que no lo carguen, porque una de las características de los traumas es que son de por vida, a menos de que lo trabajes. Y trabajarlo no necesariamente tiene que ser con el psicólogo, ¿eh? Te lo dice un psicólogo. Eso te iba yo a preguntar, Porque tiene que ser... No, porque podemos tener primos, amigos, mamás, papás, personas cercanas que nos den amor, empatía, un punto de vista sano. Y si los tienes y te acercas a ellos y platicar con ellos te sana, fantástico. Y la salud mental no es exclusiva de los psicólogos. No, también tenemos otros familiares y personas. Ahora, si tú no cuentas con esas personas que te puedan proveer esa empatía y seguridad en ti mismo, entonces te recomendaría que busques ayuda profesional. Aquí entonces, resumiendo, si tienes un trauma, para empezar, hay algo en ti que sientes que no está funcionando. Sí. ¿Habrá gente que no se dé cuenta? Sí, por supuesto, claro. O sea, claro. que yo estoy re bien y no reconozco que tengo un trauma. Por supuesto, claro. Sí, son esas personas que dicen, por ejemplo, no, yo no estoy traumado, yo solo les pego a mis hijos porque quiero que sean personas de provecho. No, yo no estoy traumado, yo solamente tomo la cerveza los viernes para desestresarme. No, yo no estoy traumada, pero tengo un colon irritable cada semana y tengo que estar tomando medicamentos el resto de la vida. Entonces, muchas veces el trauma pasa desapercibido, no lo notamos porque se enmascara. Entonces dices, yo tengo colon irritable de toda la vida. Esto que estás diciendo podría ser arma de dos filos, porque si yo no voy a un terapeuta y decido hacerlo pues con amigos, con gente que yo quiero, pero de repente no lo toman de la manera que yo pensé o no lo abrazaron con el cariño que yo pensé, podría pasar también, ¿no? Por supuesto, claro. Y me hicieron eso, no me validaron. Ay, hombre, no pasa nada. Hay que buscar ayuda profesional. Entonces, pueda quedar otra vez traumado porque lo quise hablar con otra persona, no pude, me tachó de algo, me puso algún adjetivo y quedé peor. De hecho, hay una palabra para eso, revictimizar. ¿Sí? Muchas veces algunas personas pueden exponer su trauma y sentirse revictimizados. Se lo digo a una amiga, se lo digo a un amigo. Por ejemplo, esto se ve mucho en abuso sexual, ¿no? Es que me violaron, ¿sí? Y la otra persona puede decir algo como, ¿y tú qué hiciste para defenderte? Entonces, no, esa pregunta no vales. Me violaron, lo que toca es, ayúdame a entender cómo estás, qué fue lo que viviste, cómo puedo ayudarte, aquí estoy para ti. Sí, e incluso yo no he vivido algo como lo que tú has vivido, pero puedo acompañarte en esto. Eso es lo que tendría que hacer una persona que le están contando de un trauma de otra persona. Ahora, si cuentas un trauma y no recibes de parte de esa persona el apoyo que tú esperabas, pues te recomendaría ayuda profesional. Algo que se me estaba pasando decir es que sí se puede llevar una vida normal después de haber tenido un trauma, ¿no? Sí, si lo trabajamos. Si no trabajamos el trauma, nos va a estar fastidiando. Allá? Meterlo bajo la alfombra no funciona. Ahí está el elefante en la habitación, el famoso elefante que decimos siempre los psicólogos, ahí está el elefante fastidiando. ¿Algo que quieras comentarle a nuestros radioescuchas ya para cerrar? Sí, motivar a las personas que si detectan dentro de ellos que algo no está yendo bien, que estoy exagerando con ciertas conductas, que no me siento pleno, no me siento feliz, que siento que algo está pasando conmigo o en mis relaciones con las demás personas, si no se sienten bien, que busquen ayuda, que se acerquen a alguien que les pueda dar soporte, que les pueda dar un punto de vista más sano de lo que están viviendo, que no se queden solos, Liz. Una de las características más importantes de quienes tienen trauma es que no hablan de ellos y se quedan aislados. Y cuando nos quedamos aislados, entonces no podemos reparar. Hay que hablar de trauma. ¿Dónde se te puede localizar para la persona que tenga algún trauma y quiera sanarlo? Muchas gracias. Mi WhatsApp es 9999-001576. ¿Lo repites, por favor? Claro, 9999-001576. Sí, también tengo mi Instagram, es @psicólogo Raúl Domínguez.
¿sí? Y mi canal de YouTube también es @psicólogo Raúl Domínguez. Me pueden encontrar por allá también y agregarme.